Bueno, puerticas, hablemos un poquito de la película Soul que Pixar estrenó el 25 de diciembre de este año 2020. Creo que es valioso empezar diciendo que en un mundo impregnado de cientificismo, donde el concepto del saber y de la existencia están mediados por aquello que se puede comprobar empíricamente y por los sentidos, que se abra la puerta a la reflexión espiritual, pues es un avance gigante. Y bueno, la verdad este punto, aunque tiene su positivo, también lo veo un poco problemático porque la manera como lo abordan es muy superficial y se centran más en una dimensión esotérica de la espiritualidad que es ajena al epicentro real de la dimensión espiritual, que pues ha sido en la historia de la humanidad la dimensión religiosa. Y no estamos hablando de fe, estamos hablando de la dimensión religiosa del ser humano, que es un rasgo antropológico y nicho desde el cual se vive plenamente la dimensión espiritual. Bueno, otro punto interesante de esta película es la forma como se aborda el tema del alma. Y en la película se muestra el alma en clave platónica o neoplatónica. Es decir, hay una concepción de dualismo, donde la corporeidad es un ente en sí mismo y no funciona si no está el alma detrás. Es decir, el alma se convierte en un motor que mueve al cuerpo. Y es interesante estudiar el alma no como ese motor que dinamiza el cuerpo, sino como el espíritu que le da una identidad y un sentido a nuestro cuerpo. El ser humano no puede entenderse dualmente, sino que el ser humano es una integralidad y una sola realidad. Necesitamos buscar el tema de la unión en nosotros mismos. No puede ser el cuerpo por acá y el alma por acá, el alma que guía al cuerpo. No, somos uno, integrados. Obviamente las visiones esotéricas que además se presentan en la película con el tema de los chakras y mil cosas más van a reforzar esa dualidad. Entonces, este tema sí es un poco peligroso y creo que es importante que lo abordemos y sepamos cómo se está concibiendo ahí en la película el tema del alma. Bueno, y en la filosofía, y lo retomó Santo Tomás, la comprensión más cercana que supera este tema del dualismo es el ileformismo aristotélico, donde la materia y la forma como un alma, no se pueden pensar por separado, sino tienen que pensarse en conjunto. Entonces, la película tiene una concepción platónica o neoplatónica del alma, del tema del dualismo, pero sería muy interesante abordar el alma desde el ileformismo aristotélico. Entonces, en conclusión, el tema que quería abordar en este punto es una crítica al respecto de cómo la película entiende el alma como un tema de dualismo, el alma y cuerpo por separado, y que nosotros, como personas críticas que somos, como tenemos razón y podemos pensar, pues decimos no, más bien entendámoslo como un conjunto desde el ileformismo aristotélico. Vean cómo la filosofía es tan interesante para estudiar hasta películas. Bueno, otro lugar de debate en la película es el tema del sentido de la vida, lo que Aristóteles llamaría la eudaimonía, y Santo Tomás va a mostrarlo más en clave de la vocación, el llamado, que en últimas es la búsqueda de la felicidad. Pero bueno, ¿qué es la felicidad? En la película se va a mostrar mucho el tema del propósito, de la chispa, y muchas veces pensamos que la felicidad es el propósito. Y creo que eso es interesante de la película, que diferencia entre el propósito y la chispa, ¿no? Y nosotros podríamos cambiar el tema de la chispa por el sentido. El propósito es diferente al sentido. Y pues todos tenemos propósitos y nuestra vida cotidiana es una cadena de propósitos. Entonces, por ejemplo, un propósito es: voy a terminar mi maestría, voy a empezar un doctorado, voy a trabajar en tal lado, voy a empezar a estudiar en el otro lado, me quiero casar, quiero viajar, quiero hacer... Y pues son muchos propósitos, hasta el servicio también. Bueno, quiero ir a servir a tal lado. Pero todos esos propósitos son estériles si no están cargados de sentidos, que sí es ese motor que está detrás. Y claro, si llego a esas metas y conquisto esos propósitos y no tiene sentido, pasa lo que le pasó a Joe en el bar cuando esa noche toca y dice como era el momento que ya literal estaba esperando, el momento que más anhelaba, que vivía porque se llegara ese momento de tocar en el bar esa noche, y llega, toca y no se siente pleno, no se siente satisfecho porque tenía el propósito, cumplió el propósito, pero no tenía sentido. Y a nosotros nos pasa, nosotros en la vida nos desgastamos buscando propósitos y perdemos muchas veces el sentido. Por eso no basta con hacer cosas, sino ante todo que las cosas que hagamos estén fundamentadas en un sentido, con sentido. Y bueno, si queremos ver entonces cómo busco el sentido, desde Aristóteles será la felicidad, y desde la perspectiva cristiana será esa búsqueda por la santidad, que no es más que la configuración total de nuestra vida al plan de salvación. Entonces, muy interesante, y yo creo que esta película es muy útil en ese sentido, que nosotros mismos nos preguntemos: ¿yo por qué estoy viviendo? ¿El propósito que estoy cumpliendo en este momento tiene un sentido? ¿Será que tiene algo de fondo? ¿O qué es lo que me está motivando? ¿Cuál es ese motor de cada uno de mis trabajos, de mis estudios? ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Cuál es ese sentido de mis propósitos? Eso es bien interesante, que nosotros no solo
no solo existamos, sino que aprendamos a vivir y que digamos, bueno, ¿qué es lo que me dinamiza a mí? Creo que eso es un tema que yo rescato. El último punto que quisiera tocar y abordar al respecto de la película es el tema de la construcción de la santidad en la vida cotidiana, y esta es una mirada evidentemente cristiana al respecto de la película, desde una perspectiva, este último punto, cristiana, pero creo que es muy valioso lo que la película nos ofrece al respecto de la fuerza que tiene el cotidiano. De hecho, hay un filósofo francés que se llama Michel de Certeau y tiene un libro que se llama La invención de lo cotidiano. Oigan, y esto es valiosísimo para lo que queremos tocar y abordar en este momento, porque habla de la constitución del saber en lo cotidiano, en el día a día. Y es que es muy loco porque nosotros como seres humanos y nosotros también como cristianos estamos todo el tiempo buscando experiencias, wow, tremendas, espectaculares, literal espectaculares en el sentido de un espectáculo, ¿no? Como hasta los milagros, que baje del cielo, mejor dicho, la hostia, que los ángeles se me aparezcan, que el Santísimo se abra, que la Virgen Santísima, mejor dicho, me hable acá de frente, y todo el tiempo estamos buscando así como experiencias demasiado magníficas y en espectáculo, ¿no? Y en esa búsqueda de lo extraordinario se nos olvida la fuerza de lo cotidiano. El acto más grande de salvación antes de la Pascua es la encarnación, donde Dios irrumpe en la cotidianidad del ser humano, no de una manera extraordinaria, sino en lo ordinario de la vida. Y por eso es importante hablar al respecto de la santidad, porque hay muchas personas que persiguen la santidad y la santidad no debería ser perseguida, porque cuando una persona desea la santidad, se está alejando un poquitico más de ella. Y la razón es que la santidad debe ser recibida y acogida como don y construida como una tarea del día a día. Y por eso es importante lo cotidiano. La santidad no se hace de la noche a la mañana, sino en el hoy, y en el mañana y en el todos los días. Y la santidad no se trata de ser personas extraordinarias ni superhéroes, sino que en medio de lo ordinario se va construyendo el plan extraordinario de Dios. Y por eso me parece valioso este punto de la película, donde muestra que en el caer una hoja acontecen grandes cosas, en las pequeñas cosas, en lo cotidiano hay grandes portentos y hay que saberlos descubrir y sobre todo tenerlos presentes en nuestro corazón y no dejarlos perder. Uno quiere eso, uno quiere el gran acontecimiento, ¿no? Quiero que Dios se me aparezca, es como no, aprovecha hoy que Dios te da vida y es el regalo más grande que te puede dar. Te da ojos para ver y contemplar, te da boca para hablar y pronunciar su nombre y te da oídos para escuchar de él, para meditar y compartirlo a los demás. Entonces, qué importante lo que esta película nos deja al respecto de la fuerza del cotidiano. El cotidiano tiene mucha fuerza que a veces no la valoramos y no somos conscientes de la grandeza que hay en el día a día. Entonces, bueno, pues estos fueron los puntos que quise tocar con ustedes, comentando un poquitico la película, un punto desde el alma, de cómo concebir el alma, no más concepciones neoplatónicas y dualistas, sino más bien apostémosle a la integralidad, a la unidad y al heliformismo aristotélico. Pero ese es un tema que a veces uno puede decir, uy, no tan elevado. No, créanme que es importante partir de los conceptos, es importante que nosotros como cristianos nos formemos en filosofía, en antropología, y chévere que también podamos eso, compartir el tema de películas, chévere verlas desde una mirada crítica, siempre pues obviamente de la mano de Dios. Si ustedes ya se la vieron, pues cuéntenme acá qué otros comentarios ustedes le darían a esta película. El tema esotérico a mí me conflictúa un poco, sobre todo por lo que les decía, porque reduce al hombre y también no lo acoge desde lo más central que tiene, que su dimensión es religiosa. Y bueno, me encantó haber compartido esto con ustedes, espero que a ustedes les haya gustado. Cuéntenme qué otras películas les gustaría que compartiéramos. Si les gusta esto, creo que nunca habíamos tenido un comentario al respecto de una película, entonces a mí me fascina. Y bueno, nada, que si tú te atreves a entrar a la puerta del lado, chao, chao.